Veamos el quinto vídeo de geometría. Teorema de Tales y escalas. El teorema de Tales nos dice: las medidas de los segmentos que se forman en dos rectas secantes, es decir, rectas que se cortan, cuando se cruzan con un grupo de rectas paralelas, son directamente proporcionales entre ambas rectas. Vamos a verlo representado. Aquí tenemos dos rectas secantes y aquí tenemos un grupo de rectas paralelas que cortan a nuestras dos rectas secantes. Pues bien, los segmentos que se forman, ABC y A'B'C' son directamente proporcionales. Es decir, que A partido A' es igual a B partido B' es igual a C partido C', todos esos cocientes son constantes igual a K. Por ejemplo, vamos a tomar las medidas en milímetros. A mide 12 milímetros, B 4, C 8 y A', B' y C' miden 15, 5 y 10 milímetros respectivamente. Pues bien, podemos comprobar que 12 entre 15 es igual a 4 entre 5, es igual a 8 entre 10 y es igual todos ellos a 0,8. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. Cuando nos encontramos dos triángulos que comparten un ángulo y sus lados opuestos son paralelos, vamos a verlo aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro, ambos comparten un ángulo y los lados opuestos a ese ángulo son paralelos. Decimos que estos triángulos están en posición de Tales y que son semejantes, porque sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Aquí tendríamos las dos rectas paralelas que vimos antes y aquí tendríamos las rectas secantes, por lo que podemos aplicar el teorema de Tales y deducir que AB y A'B' son proporcionales. Y por lo tanto, los lados del triángulo grande, que serían A más B, A' más B' y D, son proporcionales a los lados del triángulo pequeño, que serían B, B' y C. Y todos esos cocientes serán iguales a la constante K. K sería en este caso la razón de semejanza entre los dos triángulos. Veamos un ejercicio con tres triángulos. Aquí vemos tres triángulos en posición de Tales, compartiendo un ángulo y los tres lados paralelos. Conocemos algunas de las medidas, pero otras, A, B, C y D, tendremos que hallarlas. Aprovechando que los tres triángulos son semejantes, podremos descubrirlas. En los lados no paralelos aplicamos la regla de 3, acorde al teorema de Tales. Así que estas dos medidas serán proporcionales a estas otras dos. 6 es a A como 4 a 3. Aplicando la regla de 3, A será igual a 6 por 3, que es 18 partido 4, y eso es igual a 4,5 centímetros. Lo colocamos sobre el plano y parece un resultado razonable. Ahora vamos a aplicar la regla de 3 entre estos dos pares de medidas. 6 es a 3 como 4 es a B. Y aplicando la regla de 3, B es igual a 3 por 4, que es 12, partido 6. Y obtenemos el resultado de 2 centímetros. Que viéndolo en el dibujo parece un resultado que también es razonable. En los lados paralelos debemos ser más cuidadosos. Una buena técnica para no equivocarnos es separar los triángulos. Dibujaremos a mano alzada los tres triángulos por separado y trasladaremos las medidas de arriba a abajo. El triángulo pequeño
Tiene tres lados que miden 6, C y 4. C debemos descubrirlo. En el triángulo mediano vemos que el lado de arriba mide 6 más 4,5, es decir, 10,5. El lado de la derecha lo conocemos, que es 5,6, y el lado de abajo medirá 4 más 3, 7 centímetros. Del triángulo mediano conocemos todas sus medidas. Y en el triángulo grande tendremos que el lado superior medirá 6 más 4,5 más 3, que es 13,5. El lado de la derecha lo desconocemos y lo hemos designado por la letra D. Y el lado de abajo medirá 4 más 3 más 2, 9 centímetros. Muy bien. Vamos a intentar descubrir cuánto miden C y D. Y para ello vamos a establecer una regla de 3 entre los lados paralelos de los dos triángulos más pequeños. C es a 5,6, como 4 es a 7. Por lo tanto, C será igual a 4 por 5,6, que es 22,4, partido 7. Y obtenemos un resultado de 3,2 centímetros. Ahora vamos a establecer una regla de 3 entre los lados paralelos de los dos triángulos más grandes. 5,6 es a D, como 7 es a 9. Y por lo tanto D es 5,6 por 9, que es 50,4, partido 7. Y obtenemos un resultado de 7,2 centímetros. Nos llevamos ambos resultados al dibujo y vemos que, comparando con las medidas de alrededor, parecen resultados más que razonables. Los triángulos semejantes no tienen por qué presentarse en posición de tales. Aquí vemos dos triángulos que podrían ser semejantes. Para estudiar si dos triángulos son semejantes, tenemos tres criterios de semejanza. El primero, que todos sus ángulos sean iguales. El segundo, que todos sus lados sean proporcionales. Y el tercer criterio nos dice que si esos dos triángulos tienen dos lados proporcionales y el ángulo que forman es igual, también son semejantes. Es decir, si A partido A' es igual a B partido B', y los ángulos que forman en ambos triángulos son iguales. Y C, el ángulo C, es igual al ángulo C'. En esos tres casos tenemos garantizado que esos triángulos se pueden poner en posición de tales. Es decir, que si trasladamos el triángulo pequeño dentro del grande, se quedaría en posición de tales. Veamos estos dos triángulos. Del primer triángulo sabemos que tiene un ángulo de 70 grados y el segundo un ángulo de 40 grados. Del primer triángulo conocemos dos lados que son iguales, por lo tanto un triángulo isósceles. Y del segundo triángulo nos van a dar las medidas de todos sus lados. También tiene dos lados iguales, por lo tanto también es isósceles. Vamos a ver si somos capaces de descubrir cuánto mide el lado A. Como ambos triángulos son isósceles, tienen dos lados iguales, también tienen dos ángulos iguales. Y con esa información podemos deducir que este ángulo mide también 70 grados. Y como los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, los dos ángulos de 70 grados sumarán 140 y el ángulo que resta medirá 180 menos 140, ese ángulo que nos queda medirá 40 grados. Marcamos los 40 grados. Pues bien, ya tenemos dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual. Ya que aquí tenemos dos ángulos de 40 grados y está claro
que estos dos lados de 7 centímetros son proporcionales a los otros dos lados de 10. 10 partido 7 igual a 10 partido 7, evidentemente. Luego sus ángulos son iguales y sus lados proporcionales. Luego podremos descubrir lo que mide el lado A estableciendo una regla de 3. Entre estos dos lados y estos otros dos. 10 es a 6, como 7 es a A, donde 10 y 7 son los lados más grandes y 6 y A son los lados más pequeños de los dos triángulos. Por lo tanto, A será igual a 7 por 6, que es 42, partido 10. Y eso es igual a 4,2 centímetros. Si trasladamos la medida al dibujo, vemos que un resultado también razonable. Cuando trabajemos con triángulos semejantes, siempre debemos establecer las reglas de 3 entre los lados homólogos. Esto significa el mayor con el mayor, el mediano con el mediano y el chico con el chico. Vamos a verlo con dos triángulos que son semejantes. Del pequeño conocemos dos medidas, 4 y 5, pero nos falta el lado más pequeño. Y del triángulo mayor nos pasa lo contrario. Nos falta el lado más grande. Aquí tenemos los lados más grandes. Aquí tenemos los dos lados medianos. Y A y 3 serán las medidas de los lados más pequeños. Pues bien, ordenando esta información, podemos establecer la regla de 3, ya que 5, 4 y A tiene que ser directamente proporcional a B, 6 y 3. Y todos estos cocientes tienen que ser iguales. Pues aplicando la regla de 3, B tiene que ser 5 por 6, que es 30, partido 4, y obtenemos un resultado de 7,5 centímetros. Lo trasladamos al plano y tiene lógica, ya que es el lado más largo. Y aplicando la regla de 3 sacamos que A mide 4 por 3, que es 12, partido 6. 12 entre 6 es 2. Por lo tanto, el lado más pequeño del triángulo pequeño mide 2, lo cual parece lógico. Analicemos si son semejantes los siguientes triángulos. Aquí tenemos uno y aquí otro un poquito más grande, orientados de formas distintas. Triángulo pequeño, sus medidas son 3, 4 y 5 centímetros. Y el triángulo más grande tenemos unas medidas de 4,5, 6 y 8 centímetros. Bien, si fuesen semejantes estos triángulos, sus lados tendrían que ser proporcionales. Vamos a ordenar toda la información que tenemos en una tabla. En la primera columna colocaremos los lados mayores, en la segunda los medianos y en la tercera los menores. Y sabemos del triángulo grande que el lado mayor mide 8, el mediano 6 y el menor 4,5 centímetros. Y del triángulo pequeño sabemos que su lado mayor mide 5, el mediano 4 y el menor 3 centímetros. Pues bien, si esos triángulos fuesen semejantes, tendría que ocurrir que todos estos cocientes serían iguales. Todas estas fracciones tendrían que ser iguales. Pues bien, estas dos fracciones sí que son iguales, ya que si multiplicamos en cruz, 6 por 3 es 18, 4 por 4,5 también es 18. Pero resulta que entre estas dos fracciones, 8 por 4 es 32, y eso es distinto a 6 por 5, que es 30. El producto en cruz no es igual, por lo tanto esas dos fracciones son distintas. Por lo tanto, los lados mayores y medianos no son proporcionales.
como no se cumple uno de los 3 criterios de semejanza de triángulos, no se cumple ninguno y por tanto esos 2 triángulos no son semejantes. Pasemos a otro asunto. Debemos tener claro que si se cumple uno de los 3 criterios de semejanza, automáticamente se cumplen los otros 2 criterios de semejanza, ya que ambos triángulos serán semejantes. Veamos algunas aplicaciones de lo que hemos visto. Vamos a dividir este segmento en 5 partes exactamente iguales, aprovechando el teorema de Tales. Desde un extremo trazo otro segmento en otra dirección. Desde el extremo izquierdo trazamos este segmento. Con un compás trazo 5 segmentos exactamente iguales. Cojo una medida y desde el extremo realizo la marca. Desde la marca pincho y realizo otra. Al no abrir ni cerrar el compás durante este proceso, me estoy garantizando que los 5 segmentos que estamos creando son exactamente iguales. Pues ahora uno los 2 extremos y trazo paralela. Ahí tenemos los 2 extremos, los unimos con una regla y con la ayuda de escuadra y cartabón realizamos las rectas paralelas. Y conseguimos 5 segmentos exactamente iguales en nuestro segmento inicial. El teorema de Tales nos asegura la proporcionalidad. Por lo tanto, si los 5 segmentos que tracé con el compás eran exactamente iguales, los 5 que han resultado abajo también lo son. Bien, vamos a reproducir este polígono, este triángulo, 3 veces más grande. Desde un punto cualquiera, trazo 3 semirrectas que pasen por sus vértices. Escogemos este punto y trazamos una semirrecta que pasa por uno de los vértices del triángulo, otra, y la tercera semirrecta que pasa por el tercer vértice. Ahora, con la ayuda del compás, tomamos cada medida y la reproducimos 2 veces más. Tomamos la medida que va desde el punto hasta el vértice, la prolongamos una vez y la prolongamos otra vez. Con eso conseguimos multiplicar el segmento que había desde el punto hasta el vértice, lo multiplicamos por 3. Hacemos lo mismo en los otros 2 vértices y ahora unimos los extremos y conseguiremos un triángulo 3 veces más grande, semejante al inicial. Tenemos 3 pares de triángulos en posición de Tales que garantizan la semejanza entre los 2 polígonos, entre los 2 triángulos. Y por último, vamos a ver cómo podemos descubrir la altura de un cono seccionado en un tronco de cono. Y esta técnica es extensible para troncos de pirámides. Aquí tenemos el tronco de cono con un radio mayor de 9 centímetros, una altura de 10 centímetros y el radio menor medirá 6 centímetros. Vamos a prolongar el tronco de cono para descubrir el cono seccionado. Bien, la altura del cono seccionado la vamos a llamar X. Pues tenemos 2 triángulos en posición de Tales. Vamos a dibujarlos a mano alzada, el grande y el pequeño. La altura del cono grande será X más 10 y la altura del cono pequeño será X. Y el radio del cono grande será 9 y el radio del cono pequeño será 6. Establecemos la regla de 3, X más 10 es a X como 9 es a 6. Multiplicamos en cruz e igualamos. 6 por X más 10 será igual a 9 por X. Aplicamos distributiva, 6 por X es 6X, 6 por 10 es 60, igual a 9X. Y ahora vamos a despejar la X a la derecha. La 6X positiva nos la llevamos a la derecha restando, 9X menos 6X es 3X. Y el 3 que multiplica la X pasará dividiendo a la izquierda, 60 entre 3 es 20,
20 igual a X. Trasladamos los 20 centímetros al dibujo y observamos que es un resultado razonable. Pasemos a otro asunto. Vamos a ver cómo nos encontramos cotidianamente con la semejanza en planos y maquetas. Dos figuras, objetos, estructuras, etc. son semejantes si todas sus medidas son proporcionales y todos sus ángulos son iguales. En nuestra vida cotidiana es normal que nos rodeemos de planos y maquetas que son tremendamente útiles. Por ejemplo, sin ellos habría sido imposible diseñar todas las infraestructuras que disfrutamos o simplemente viajar a sitios desconocidos con total tranquilidad. Gracias al uso de la escala, podemos diseñar o interpretar objetos gigantescos o microscópicos. La escala no es más que la forma en la que expresamos la razón de semejanza. Lo normal es que nos ofrezcan una escala numérica. Por ejemplo, si la escala es 1:100, significa que cada centímetro del plano son 100 centímetros de la realidad. Nosotros multiplicaremos por 100 las medidas del plano para obtener las medidas reales. Si la escala es 1:25, significa que cada centímetro del plano son 25 centímetros de la realidad. Y en tal caso multiplicamos por 25 las medidas del plano para obtener las medidas reales. Si la escala es 2:7, significa que cada 2 centímetros del plano son 7 centímetros de la realidad. En tal caso multiplicamos por 7 medios las medidas del plano para obtener las medidas reales. Y si la escala es 20:1, significa que cada 20 centímetros del plano es 1 centímetro de la realidad. Y en estos casos dividimos entre 20 las medidas del plano para obtener las medidas reales. Este último caso es frecuente en los planos aumentados de objetos muy pequeños. Aquí tenemos el plano de una casa a escala 1:75. ¿Cuánto mide de largo la cama principal? Medimos la cama principal, vemos que tiene 2 centímetros de largo. Multiplicamos por 75 de la escala y obtenemos que la cama en realidad mide 150 centímetros, o lo que es lo mismo, 1,5 metros. Si te fijas, los planos de las casas nos pintan camas muy pequeñas para que la casa parezca más grande. Es curioso. Bueno, aquí tenemos un pendiente precioso a escala 9:2. ¿Cuánto mide este pendiente de diseño? En estos casos más complicados, conviene recurrir a una regla de 3. Como 9 centímetros del plano son 2 centímetros reales, establecemos nuestra regla de 3, 9 es a 2, como los 6 centímetros que mide de largo el pendiente será a X en la realidad. Multiplicamos en cruz e igualamos, 9 por X es igual a 6 por 2. Despejamos X, 6 por 2 será 12 y 9 pasa dividiendo, 12 entre 9 es aproximadamente igual a 1,33 centímetros. Parecían más grandes, solo miden 1,33 centímetros realmente. Otra opción es que aparezca una escala gráfica. Aquí tenemos el mismo plano de la casa, pero ahora tenemos una escala gráfica que nos dice que la longitud de ese segmento equivale a 4 metros en la realidad. Una ventaja de la escala gráfica es que no se ve afectada por ampliaciones, ya que tanto la escala gráfica como el plano se amplían, o reducciones del plano. Lo malo es que necesitamos tomar medidas y realizar reglas de 3
para obtener las medidas reales. Ya no bastará con hacer cálculos. ¿Cuánto mide de largo la cocina? Bueno, vemos que en nuestra escala gráfica ese segmento mide 4,8 centímetros, que en la realidad se traducirán a 4 metros. Pues los 3,6 centímetros de largo de la cocina se traducirán en X metros. Realizamos nuestra regla de 3, 4,8 por X será igual a 3,6 por 4, que es 14,4. 4,8 pasará dividiendo a la derecha y 14,4 entre 4,8 es exactamente 3. La cocina mide de largo 3 metros. Lo mejor de la escala gráfica es que desde el principio se apreciaba que la cocina medía algo menos de 4 metros, porque ya se apreciaba que el largo de la cocina era algo menor que la longitud de la escala gráfica, algo menor de 4 metros. Es relativamente sencillo pasar de una escala a otra. Aquí tenemos una escala gráfica, ese segmento equivale a 2 metros. Para pasar la escala numérica, bastará con ver cuántas veces es mayor la medida real, 2 metros, que la del plano, que son 7,5 centímetros. Si 75 milímetros del plano son 2000 milímetros reales, la razón de semejanza es 2000 entre 75, que es igual a 80 tercios, que es aproximadamente igual a 26,67. Por lo tanto, tenemos una escala numérica 1,26,67 o 3,80 si lo preferimos con números enteros. Para pasar de la escala numérica a la gráfica, bastará con que pintemos una escala R veces más pequeña. Por ejemplo, si tenemos una escala 1,40, la razón de semejanza es 40. Así que 2000 milímetros dividido entre 40 se transformarán en 50 milímetros. Lo he dicho de otra manera. 2 metros se reducirán a 5 centímetros en la escala gráfica. Pintamos un segmento de 5 centímetros que va a equivaler a 2 metros en la realidad. Y ya tenemos nuestra escala gráfica. Por último, veamos cómo le afecta la razón de semejanza al área y al volumen. Aquí tenemos el plano de una casa que está a escala 1:100. Si el plano tiene 10 centímetros de largo, la casa medirá de superficie 10 por 5,5 centímetros que tiene de ancho. Y obtenemos 55 centímetros cuadrados en el plano. Pero en la realidad será 100 veces mayor tanto el largo como el ancho. En la realidad tendremos 1000 centímetros de largo por 550 centímetros de ancho, es decir, 550.000 centímetros cuadrados, 10.000 veces más. Como el ancho real de la casa se va a multiplicar por 100 y el largo real también, al multiplicar por 100 las dos dimensiones de la casa, el área se multiplica por 100 al cuadrado, es decir, por 10.000. La razón entre la área es el cuadrado de la razón de semejanza. Y bueno, veamos qué pasa con esta maqueta de coche. Porque con el volumen va a ocurrir algo parecido. Si esta maqueta está a escala 1:10, la longitud real del coche será 10 veces mayor que la maqueta, el ancho también será 10 veces mayor y la altura del vehículo será también en realidad 10 veces mayor. Por lo tanto, el volumen real del coche será 10 elevado a 3 1000 veces mayor. La razón entre los volúmenes es el cubo de la razón de semejanza, entendiendo por la razón el cociente o división entre las medidas. Eso es todo. A partir de ahora podrás interpretar con mucha más precisión
mapas, planos, maquetas. Matemática se despide.